Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde el Real Instituto Elcano en Madrid, uno de los centros de pensamiento más importantes de España y de Europa Occidental. Y no olviden ustedes que al final de este programa lo pueden ver completo, pueden ver apartes en nuestra página de Facebook o también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast está en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados a este programa. En primer lugar está con nosotros el periodista español José Manuel Calvo. José Manuel, bienvenido como siempre a este programa. Muchas gracias, Juan Carlos. Y también está con nosotros Carlos Malamud, investigador argentino, miembro del Real Instituto Elcano. Gracias, profesor Malamud, por estar aquí. Un placer. Bueno, hay un asunto que está en todas las páginas web de la gran prensa mundial, prácticamente, y sobre todo latinoamericana, y tiene que ver con el Perú, profesor Malamud, porque ha habido realmente una debacle en el Poder Judicial peruano en los últimos días. Ayer renunció Duberly Gutiérrez, que es el presidente justamente del Poder Judicial, tras una serie de revelaciones de conversaciones de miembros del Poder Judicial y de las altas cortes. Han renunciado también 5 de los 7 consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, y el pasado día 13 renunció Salvador Herecí, el ministro de Justicia. ¿Qué es lo que ha pasado? Se han filtrado estos diálogos en donde han tomado parte algunos hombres como César Inostroza, que es juez de la Corte Suprema, o sea, magistrado del Tribunal Supremo, como Walter Ríos, de la Corte Superior del Callao. Y en esas conversaciones uno puede intuir, por algunas frases, por ejemplo, del señor Inostroza, que está preguntando si él podría, o si lo que le están pidiendo es conmutarle la pena o reducirle la pena a un hombre que ha sido acusado de una violación. Y también se ha hablado de cómo se están negociando sentencias en el Perú. Repito, ha habido distintas dimisiones. Es curioso, pero esto se suma a escándalos en la región, como por ejemplo el del llamado Cartel de la Toga en Colombia, en donde varios, incluso expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, se han visto involucrados, y en donde hasta el fiscal anticorrupción, es increíble esto, el fiscal anticorrupción ha sido acusado de corrupción y extraditado a los Estados Unidos. El presidente Martín Vizcarra, el hombre que reemplazó a Pedro Pablo Kuczynski, ha pedido una sesión extraordinaria del Congreso. Justamente hoy viernes se va a debatir algo, y también aparentemente, si no logra quedar nada en claro, pues el lunes continuarán las sesiones. ¿Qué puede uno concluir de un escándalo de estas características? Pues primero que no, como bien decías, no es un caso aislado del Perú, sino que es más generalizado. En Argentina, por ejemplo, también ocurrieron casos similares, jueces, y no de un juzgado pequeñito, sino jueces federales, enriquecidos de una manera obscena a lo largo de los años y haciendo gala de eso. Algunos fueron removidos mediante el correspondiente juicio político, otros no pudieron serlo por los apoyos que tenían entre los partidos y entre las instituciones democráticas. Y esto es algo tan generalizado en la región a tal punto que después de los partidos políticos y después del Congreso, la judicatura, los jueces, los tribunales son la institución peor valorada en la región. Es decir, que esta cuestión de las corruptelas es algo cotidiano y que se produce no solamente a gran escala, que es lo que está ocurriendo en el Perú, sino también a pequeña escala. Podríamos decir que hay un tráfico de hormiga constante en los tribunales, donde son muchos los magistrados que se venden al mejor postor. Ahora, yendo al caso específico del Perú, yo creo que habría que recordar primero la larga tradición de escándalos en el Perú, producto de la filtración de audios o vídeos, ¿no? Es decir, recordemos el caso emblemático, que es el de los Vladivideos. Los Vladivideos, claro, de Vladimiro Montesinos. Que supuso la caída en picada de Vladimiro Montesinos, pero también de Fujimori. Ajá. Entonces, eso ya, más recientemente, y yendo otra vez a la familia Fujimori, que se ve que tiene poco éxito con las nuevas tecnologías, pues el pobre Kenji Fujimori fue también sus seguidores pescados infraganti en un caso de corrupción y de venta de votos. De votos, ¿no? Entonces, ¿llama la atención esto en el Perú? Pues realmente no, ¿no? Es decir, hay una larga tradición de chantajes políticos, de gente vinculada de alguna manera a los servicios de inteligencia que tiene acceso a esas tecnologías y luego filtra esto con alguna cuestión. De esto en España, gracias a algún comisario que está enjuiciado en este momento, sabemos también algo del tema.
Pero en Perú realmente lo que llama la atención es la magnitud del escándalo. Y una magnitud del escándalo que se suma también a otro caso que está haciendo estragos en el Perú, que es el caso de Brecht. Y yo creo que de alguna manera una y otra cuestión están estrechamente vinculadas. José Manuel Calvo. La corrupción es mala. La corrupción jurídica es catastrófica. La corrupción es mala por las empresas, por el deterioro, la corruptela personal a pequeña escala, donde empieza todo, es mala también. No hay discusión, ¿no? La corrupción jurídica en el sistema judicial es demoledora. Es demoledora porque creo que transmite a los ciudadanos una cosa peligrosísima, que es porque somos así. No hay nada que hacer. Está en el agua que bebemos, está en nuestro código genético. No es verdad. Hay que combatir, porque no es así. No es así. No, y si la justicia no nos protege, ¿quién nos protege? Entonces, como está en la justicia, y es fundamental proteger, y es uno de los poderes fundamentales, por eso es lo catastrófico. Toda institución seria que se precie, todo think tank serio que se precie, toda persona que reflexione, sabe que la corrupción, junto con la desigualdad y junto con algún otro, es uno de los grandes problemas de la región. La violencia. Y la violencia, exactamente. Son los tres grandes problemas. ¿Hay una mezcla de populismo y de corrupción y de desigualdad que forman un todo? Seguramente sí. Creo que hay que ponerse serios. No es una cosa original. Hay mucha gente que se ha puesto ya en serio a decir ¿por qué nos pasa y cómo se resuelve? Las soluciones teóricas yo creo que se han enunciado, ¿no? La calidad de las instituciones democráticas, la vigilancia. A mí me ha sorprendido en una reunión reciente en Sao Paulo, un foro iberoamericano, una propuesta que creo que necesitaríamos especificar, quizás sería motivo de otro programa, sí. La vigilancia tecnológica contra la corrupción. ¿Con qué dispositivos, con qué controles, de qué forma se puede atajar? Pero me parece que es un asunto capital, un asunto fundamental, va asociado íntimamente a la democracia. Con corrupción se ahoga la democracia. Claro. Profesor Malamud, ha habido manifestaciones en el Perú, en varias ciudades, en Lima, en Puno, a orillas del lago Titicaca, en el Cusco, en Arequipa, en Cajamarca. Pero la pregunta que le quiero hacer es la siguiente: ¿no debilita mucho la imagen de la justicia peruana esto en comparación con lo que ha ocurrido últimamente? Usted hablaba del caso de Brecht y fíjese lo curioso. Pedro Pablo Kuczynski, el presidente anterior a Martín Vizcarra, se cayó en parte porque le había entrado un dinero de Odebrecht a una compañía de la cual él era socio, él decía, o tenía una participación en acciones, él decía que no estaba enterado y demás, pero se cayó el señor Kuczynski. Ollanta Humala, el presidente anterior, estuvo en prisión, y la esposa del señor Humala también, por el caso Odebrecht, por presunta financiación de la campaña del señor Humala. Antes del señor Humala pues estuvo Alan García, y Alan García también está siendo investigado. Antes estuvo Alejandro Toledo, que está en Estados Unidos, y se dice que además recibió 20 millones de dólares, atención a la cifra, 20 millones de dólares de Odebrecht. Y se hablaba en América Latina de que la justicia peruana estaba funcionando tal como está funcionando supuestamente la justicia en el Brasil, donde hay ya docenas de líderes políticos procesados o en prisión. Y además se elogiaba la justicia peruana comparándola, y ahí salía mal librada en la comparación, con la justicia mexicana, en donde solamente el señor Lozoya, que fue presidente de Pemex, de la petrolera, ha sido procesado, o por lo menos es sospechoso de haber recibido unos dineros de Odebrecht. ¿Qué pasó entonces con la justicia peruana? Porque decían que funcionaba bien y resulta que ahora aparece todo esto y se vino el edificio abajo. Bueno, tan abajo se vino que, como bien decías, no solamente ha dimitido el ministro de Justicia, que, bueno, que era prácticamente obligado que lo hiciera, sobre todo en el contexto que de alguna manera planteabas antes, que es la renuncia de Kuczynski antes de que el Parlamento lo expulsara por fallas morales. Pero también buena parte del Consejo de Magistratura, que son los encargados de vigilar el funcionamiento del sistema y de elegir a los jueces. Empezando por su presidente. Entonces, ese es el tema de fondo, ¿no? Es decir, aquí hay un fracaso estructural de todo el sistema. Es decir, porque, bueno, uno puede llegar a entender que en función de los teóricos, insisto en lo de teóricos, bajos salarios que reciben, porque no son tan bajos en comparación con la media nacional,
en relación con los bajos salarios que reciben, pues hay jueces que se vean tentados a recibir sobornos para fallar en un juicio en un sentido o en otro, beneficiando a tal o a cual. Pero una instancia como el Consejo de la Magistratura, que es la dedicada a vigilar la acción de los jueces y sobre todo a nombrarlos, a seleccionar, a elegir a los más probos e idóneos, que es teóricamente lo que debería hacer, pues no está cumpliendo con su papel. Entonces, decía muy bien Calvo, es decir, no hay nada peor que la corrupción judicial porque deja inermes a los ciudadanos frente a los poderosos, porque la justicia en última instancia es lo que protege a los ciudadanos de las arbitrariedades del poder, de las arbitrariedades de los poderosos. Y en ese sentido, si no hay un criterio claro de selección de jueces en función de su capacidad, de su honestidad, es todo el sistema el que falla y el que se viene abajo y el que termina colapsando, como es lo que está ocurriendo. ¿Qué pasó? Mencionabas al principio la larga historia, tú lo mencionabas, la larga historia de testimonios grabados y de audios. Toda esta gente se cree que de verdad que la justicia es ciega, como se la representa tradicionalmente, o sorda, o muda. El registro de grabaciones es espeluznante. La lectura de las transacciones que se hacen. Entonces, ¿qué me están pidiendo? ¿Que al que ha desflorado a esta chica, ¿qué prefieren? Claro. ¿Qué prefieren? ¿Inocente o que rebaje la pena? Y luego cuando otro juez... Esto lo hace un presidente de corte penal. Cuando otro negocia, bueno, no me llegó todavía la entrada para el Mundial, o sea, lo estaban invitando al Mundial de Moscú. No es un problema de bajo salario en estos niveles, es un problema de honestidad. Francamente, es demoledor, es para gente que está haciendo esfuerzos, para países que están haciendo esfuerzos, que están saliendo adelante, están sacando de la pobreza a millones de personas que trabajan, que se desloman. Tiene que ser... Pero ahí lo preocupante, que me parece otro dato de interés, es esa sensación de impunidad con que cuentan. Es decir, porque si hablan de la manera en que hablan, sabiendo, o quizás son tan omnipotentes que piensan, bueno, esto a mí no me va a pasar. Pero las tecnologías son las que son. Es decir, la historia del Perú es la que es, las evidencias están ahí. Oiga, usted... ¿Cómo cree que va a salir indemne de todo esto? Mire, ¿no? Pero no, ellos piensan que están por encima del bien y del mal, que son los representantes de una casta muy especial, de una élite especial y que están por encima de todo. A veces uno se pregunta, y es la última inquietud que tengo en este segmento, si lo que se requiere es una justicia con apoyo internacional, como ocurrió en Guatemala. Se fue Otto Pérez Molina, el presidente, después de que lo hubieran procesado por un asunto de corrupción en las aduanas, todo con base en una comisión apoyada por las Naciones Unidas y que tenía como cabeza a Iván Velázquez, un hombre que había estado en la Corte Suprema de Justicia de Colombia. ¿Será que en algunos países de América Latina nos va a tocar permitir que llegue una especie de justicia internacional apoyada por la ONU o por la OEA o por yo no sé quién diablos? Ojalá sí, si fuera eficaz, ojalá no. Es decir, entiendo que se recurra a eso, pero creo que en casos excepcionales. Una justicia no corrupta, la corrupción, ¿qué hace falta? Hace falta que haya instituciones democráticas con fuerza, con vigor, con calidad. Hace falta información por parte del poder. Hace falta medios de calidad que distribuyen esa información. Y hace falta una justicia independiente del poder político. Se pueden solventar casos particulares recurriendo a justicia internacional, pero lo que es urgente es resolver el resto. Lo que es urgente es dar salud a un cuerpo enfermo. Así que no digo que no se recurra en casos puntuales, pero la lucha por la regeneración creo que debe ser nacional. Creo que las sociedades, los gobiernos, los partidos lo deben plantear como tarea prioritaria, porque si no, nunca van a vencer la sospecha, nunca van a vencer el mal ejemplo, nunca van a vencer el si este hace esto, ¿por qué no voy a hacer yo lo mismo, ¿no? En pequeña escala. No, exacto. No, nunca ocurrirá, nunca se regenerará si no sale del propio país, ¿no? Yo no creo que sea una buena idea, ¿no? Es decir, la CICIG en Guatemala funciona, pero centrada sobre todo en los casos de corrupción. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, si uno piensa que la justicia en los distintos países tiene su propia agenda política, en el caso de la justicia internacional, esta se multiplica varias veces, ¿no? Entonces,
Yo no creo que realmente sea una buena solución. Coincido con Calvo en el hecho de que tiene que ser una respuesta nacional, pero lo deseable también sería que hubiera una coordinación regional. Por supuesto que las respuestas van a ser internas de cada país, porque la justicia es interna de cada país, pero una buena coordinación regional, garantizando cooperación policial, judicial, política, para reforzar los sistemas de justicia sería realmente importante y sería una buena señal de que se intenta ir en la buena dirección. Ya regresamos a Club de Prensa. Seguimos en Club de Prensa en NTN 24 desde el Real Instituto Elcano de Madrid. José Manuel, hay noticias de Nicaragua malas en los últimos días. El pasado 18 de abril, el presidente Daniel Ortega anunció que iba a reducir las pensiones, o se estableció una reducción de las pensiones de un 5%. Y además se estableció un aumento para las cotizaciones, para la seguridad social, no solamente por parte de los trabajadores, sino de las empresas, con el objetivo de salvar la entidad de los seguros sociales. Desde ese momento ha habido protestas y ha habido una gran represión a las protestas, no solamente de parte de fuerzas policiales, sino de milicias afectas al gobierno del señor Ortega. Casi 300 muertos, o alrededor de 300 muertos, en un país que tiene 6,5 millones de habitantes y una extensión pequeña, unos 130.000 kilómetros cuadrados. Ha habido llamamientos de distintos líderes internacionales para que el señor Ortega deje el poder. Incluso la Organización de Estados Americanos, la OEA en Washington, y usted conoce muy bien cómo funciona la OEA porque estuvo 10 años como corresponsal en la capital de Estados Unidos, le ha pedido a Ortega que adelante las elecciones para el mes de marzo del año entrante. La BBC publica un perfil de Ortega y además tiene un título llamativo porque dice de líder revolucionario a tirano, y sobre todo a tirano como aquel a quien combatió Ortega cuando desde muy joven entró al Frente Sandinista para la Liberación Nacional, que era un grupo al margen de la ley, para tratar de deponer, como al final lo lograron, la dictadura de los Somoza. El señor Ortega es un hombre humilde, hijo de un zapatero, entró muy joven a este Frente Sandinista, fue torturado después de que se tomara un banco por la fuerza en Nicaragua, luego fue puesto en libertad y en el año 1974 fue a parar a Cuba y tras la revolución sandinista llegó en 1979 al poder. ¿Qué ha pasado desde entonces? Pues ha sido luego elegido popularmente en el año 84, luego perdió las elecciones en 1990 con Violeta Chamorro, líder de esposa de un líder importante y además con una casa periodística que tenían los Chamorro, pero desde entonces el señor Ortega ha ganado elecciones en el año 2006, en el año 2011 y en el año 2016. En el 2006 cambió totalmente sus banderas, ahí hablaba de que él quería un país donde imperaran el cristianismo y el socialismo, cambió incluso el color, era rosada la bandera que tenía para hacer campaña, se cambió su uniforme verde oliva por un traje distinto, por unas camisetas blancas y además hablaba muchísimo de Jesucristo. ¿Qué fue lo que pasó con Ortega? ¿Cómo fue esta transformación? Usted además conoció a Ortega en algún momento. Y sobre todo, ¿qué está pasando con Ortega como líder autoritario y represivo de Nicaragua? Hay que empezar lamentando que todo esto, los cientos de muertos, la represión salvaje, los chicos jóvenes saliendo casi a pecho descubierto contra las turbas policiales, ocurra cuando se cumplen 39 años en el 39º aniversario de la Revolución Sandinista. En esa revolución estuvo Ortega y muchos de sus compañeros, algunos de los cuales, y luego podemos ir a ello, acaban de hacer declaraciones interesantes, ¿no? Ortega y los sandinistas, con mucho apoyo internacional, después de derribar la dictadura de Somoza, con mayores o menores aciertos, emprendieron la reconstrucción de un país. Creo que hubo una fecha importante, y la has mencionado, las elecciones de 1990. Las elecciones democráticas que pierde el sandinismo, el frente, y gana Violeta Chamorro. Yo creo que hay gente ahí, no toda la dirección sandinista, hay gente que dice, ¿cómo nos ha podido pasar esto? ¿Es que somos idiotas o qué? ¿Es que no hemos aprendido en Cuba lo suficiente o qué? Nunca se entrega el poder, nunca se facilita nada. El periodo democrático de Nicaragua sigue, hay luego otras elecciones que pierde, que gana, pero a partir, yo creo que
de hace 12 años, es cuando Ortega dice, esto no me vuelve a pasar. ¿Qué le ha ocurrido? Creo que ha mimetizado en parte, ha recordado contra quién peleó, ha recordado cuál es el poder dictatorial y ha mirado a su alrededor y ha visto poderes fácticos. ¿Y con quién se alió? Se alió con la Iglesia, se alió con el cardenal, se alió con empresarios, se alió con fuerzas distintas, repartió prebendas, naturalmente primero a su familia, se enriqueció, afloró, yo lo vi personalmente en el Parlamento Europeo, su gusto por el oro, particularmente por la montura de las gafas de oro, por los relojes, se transformó, trazó estas alianzas y se dedicó a organizar el país como una fábrica de poder y dinero. ¿Qué me molesta más o qué me preocupa más o qué me inquieta más? Que creo que hemos mirado para otro lado porque Nicaragua es muy pequeña. Porque Nicaragua tampoco es tan grave. Y porque cuando él pacta con el cardenal y pacta con la Iglesia Católica, entonces se hace antiabortista. Y cuando pacta con los empresarios y reparte. Y cuando... Era Nicaragua. ¿Qué es Nicaragua? Lo has dicho antes. Unos pocos millones de personas, unos pocos miles de kilómetros, no es nada. Entonces, nunca ha habido una preocupación fundamental, como la ha habido con otros países, ha seguido haciendo con impunidad hasta que ha estallado. ¿Cuál es ahora la solución? Eso ya no lo sé, podemos discutirlo, pero me parece lamentable por parte del escenario latinoamericano, por parte de la región, pero también por parte del concierto de países, que se hayan dejado ir esta situación a donde ha ido con pocas denuncias. Las ha habido, pero muy pocas, y desde luego no han servido para nada. En una palabra, este Ortega no tiene nada que ver con el Ortega de hace 40 años, se ha mimetizado con el hombre al que derrocó, pero este Ortega no se ha hecho en 6 meses. Se ha ido construyendo por lo menos en los últimos 12 años. Bueno, aparte de todo, ha sido acusado Ortega de haber violado a su hijastra, a Soylamérica Narváez, que es hija de Rosario Murillo, la actual esposa de Ortega, que para rematar es la vicepresidenta de Nicaragua. No solo ha sido acusada de violar a su hijastra, sino también, y es lo más penoso de todo esto, y lo que marca es una vocación de poder desmesurada, es que la actual vicepresidenta, es decir, la madre de Soylamérica, salió en defensa de Ortega y no de su hija, ¿no? Entonces, eso muestra que el poder está por encima de todo. Pero como bien decía José Manuel, esto no es producto de un día, no es que de repente el Dr. Jekyll se haya transformado en Mr. Hyde. No, no, no. Esto viene con el tiempo. Hablaba antes José Manuel del año 90, de la pérdida del poder, y recordemos el episodio de la famosa piñata, ¿no? Es decir, los que se van dicen, bueno, yo me voy del poder, pero me voy a tomar los recaudos suficientes para no vivir en la pobreza cuando esté en la oposición o deje la política. Y eso supuso una apropiación indebida y obscena de cientos de propiedades que pasaron a manos de ciertos, no de todos, pero de ciertos jerarcas sandinistas, que son los que de alguna manera están apoyando la línea más dura de Daniel Ortega. Eso en primer lugar. En segundo lugar, y al margen de esas alianzas, algunas contra natura, con el cardenal Obando y todo el tema del aborto, cuando el aborto terapéutico en Nicaragua era una tradición que venía desde el siglo XIX, no lo olvidemos, con los empresarios, está también la alianza con la derecha más dura y recalcitrante de su país, encarnada en ese momento en el presidente alemán. Hablábamos antes de corrupción, y si hay algún personaje corrupto en América Central, ese es el presidente alemán, pero bueno, no tuvo ningún empacho en pactar y en negociar con él, y se negoció una ley electoral que estaba hecha a la medida de Daniel Ortega y del Frente Sandinista, y es lo que le permitió luego empezar a ganar elecciones de forma sistemática y perpetuarse en el poder. ¿Por qué? Porque establecía un sistema de doble vuelta, pero para evitar la doble vuelta, un umbral de votos muy bajo, de manera tal que con ese umbral Ortega se garantizaba que, dado el fuerte respaldo que tenía el Frente Sandinista, que no superaba el 40%, pero le permitía ganar la primera vuelta,
si hubiera habido segunda vuelta, eso hubiera producido una alianza generalizada en contra de Ortega en más de una ocasión y la derrota electoral. Esto no ocurrió. Y finalmente llegamos a la modificación de la Constitución, o no la modificación de la Constitución, pero sí el fallo de los tribunales nicaragüenses que admiten la propuesta de Ortega, basándose en un precedente similar en Costa Rica del Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, de que el hecho de no poder presentarse a la reelección implicaba la violación de sus derechos humanos, lo cual es un absurdo. Pero bueno, un absurdo repetido en varios países de la región, un absurdo en el cual ahora también está insistiendo, por ejemplo, Evo Morales, que más allá de la derrota en el referéndum insiste en presentarse a la reelección. Pero todo esto creo que está marcando un sendero continuo, no luminoso, sino más bien sombrío, por el cual Daniel Ortega ha ido convirtiéndose en ese personaje cada vez más cercano a Anastasio Somoza y más lejano de Augusto César Sandino, ¿no? Yo creo que eso es importante. Y en esta deriva donde el elemento familiar juega un papel esencial, los hijos de Ortega, la familia de Ortega se ha convertido en un elemento de corrupción esencial y consustancial al régimen. Y quizás una de las mejores pruebas tiene que ver con ese intento que estaba condenado al fracaso desde el principio de la construcción del canal alternativo que iba a comunicar el Pacífico con el Atlántico. Capital chino. Con dinero chino. Sí, claro, pero se llegó a decir, por ejemplo, que China estaba detrás de ese proyecto, lo cual era totalmente falso. Es decir, China, el Estado chino, los poderes fácticos chinos habían invertido decenas de miles de millones de dólares en la ampliación de Panamá. Ahí había un empresario de origen hongkonés, tanto más corrupto que Daniel Ortega, con el cual hizo buenas migas y se plantearon un negocio que tenía que ver con inversiones inmobiliarias, construcciones turísticas y demás, pero poco más, ¿no? Decía usted que hay unas declaraciones interesantes de antiguos compañeros de Ortega. ¿A qué se refiere? Claro, me refiero a las declaraciones al periódico español El Mundo de Sergio Ramírez, que fue premio Cervantes, por cierto, el año pasado, 2017. Y premio Alfaguara, ¿no? Premio Alfaguara, escritor, poeta, articulista, compañero de armas. Es importante, ¿no? Autor de un excelente libro de memorias, Adiós muchachos. Adiós muchachos. Donde refleja precisamente este tránsito de un movimiento guerrillero, revolucionario, socialista, pero con raíces democráticas, al autoritarismo posterior. Al autoritarismo, que es terrible, es tremendo. La entrega, el dar la vida, pelear por la libertad, por la democracia, por el bienestar, y en el paso de los años entregarse justo a lo contrario, ¿no? Y él está horrorizado y lo contempla. Está muy preocupado, cree que está Ortega aislado absolutamente, que está solo, que es muy débil, pero dice, como no hay una guerra civil, como no hay dos fuerzas en contra, como solo hay una parte armada, hay que tener mucho cuidado, hay que mantener esa presión cívica nacional y esa presión internacional para conseguir que se vaya, para conseguir desalojarlo. ¿Cómo? No da muchas pistas, pero él insiste, hace falta una salida negociada, porque la gente no se va a echar para atrás y porque, dice él, Ortega no puede seguir matando. Bueno, esto último es un poco wishful thinking, ha matado 300, casi 400, pero en fin, es importante que una figura de prestigio y que otros como él y que haya un poco más de conciencia regional para que efectivamente se dé salida a esta terrible situación en la que gente de la calle, hombres, mujeres, chicos, jóvenes, casi a pecho descubierto abordan la brutalidad policial y del ejército de un régimen que quiere mantenerse para alimentar su maquinaria de apropiación, ¿no? Claro. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde el Real Instituto Elcano en Madrid. José Manuel, hay noticias, como todos los días, del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El lunes de esta semana el señor Trump estuvo en una cumbre bilateral en el Palacio Presidencial en Helsinki con el presidente ruso Vladimir Putin. En esa cumbre dijo que él le creía a Putin cuando aseguraba que Rusia no se había inmiscuido en el resultado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos del 8 de noviembre de 2016, ganadas por Trump
y perdidas por Hillary Clinton, la candidata demócrata. Y además dijo que se distanció al señor Trump de las investigaciones que han llevado a cabo los servicios de inteligencia estadounidenses. Cuando llegó Trump a Washington se encontró con una tormenta política gigantesca y dijo que él no había dicho, no había querido decir lo que dijo en Helsinki, sino todo lo contrario. Y dijo que estaba de acuerdo con las investigaciones de los servicios de inteligencia de Estados Unidos y tal. Hubo, por supuesto, críticas incluso de los republicanos, de John McCain, ex candidato presidencial, de Paul Ryan, el presidente del Congreso en Estados Unidos, el presidente de la Cámara, también republicano, de muchos líderes republicanos. Incluso hablaron de traición a la patria algunos periódicos y columnistas en The Washington Post y en The New York Times. Bueno, ayer estaban en un foro en Estados Unidos, estaba hablando Daniel Coats, el director de inteligencia de los Estados Unidos, y estaba en una conversación en lo que se llama el Aspen Security Forum, del Aspen Institute en Estados Unidos. Estaba hablando con Andrea Mitchell, una periodista muy famosa, y en un momento dado ella en vivo, en directo, le dice a él: hombre, acaba de enviar un mensaje por la cuenta de Twitter la portavoz de Trump, Sarah Huckabee Sanders, diciendo que el presidente de Estados Unidos, pues el gobierno de Estados Unidos, por intermedio de John Bolton, el consejero de Seguridad Nacional, ha invitado para este otoño a Washington, para las próximas semanas, los próximos meses, a Vladimir Putin, el presidente ruso. La reacción de Coats es llamativa porque él le dice a ella, say that again, o sea, ¿me puede repetir en qué consiste? Y ella le dice, sí, ha sido invitado por parte del gobierno de Trump, Vladimir Putin, presidente ruso de Estados Unidos, y él dice, ok, como diciendo, bueno. Hay inquietud en territorio estadounidense porque, entre otras cosas, en la cumbre de Helsinki, en la reunión entre Putin y Trump, nadie tomaba notas. No sabe el señor Coats, incluso lo ha dicho, si los rusos grabaron la conversación, tampoco se sabe, con lo cual esto ha generado pues, un revuelo en Washington. ¿Cuál es su percepción de esto que ha pasado, de Trump ahora invitando a Putin, sobre todo pocas horas después de que dijera que nunca un presidente estadounidense había sido tan duro con un líder soviético o ruso en este caso? Creo que no aprendemos. Creo que Trump sabe quién es. Creo que nosotros sabemos quién es y no hacemos caso. Y creemos que Trump es un presidente. Bueno, perdón, creemos que Trump es un político. Y por lo tanto aplicamos criterios políticos. Aliados, adversarios, con quién compite, ratings. No, creo que debemos dejar de pensar. Y Dan Coats y el entorno que rodea a la Casa Blanca y los responsables de inteligencia o de comercio o de política exterior tienen que saber ya que él no es un político, que es otra cosa. Podemos ponernos de acuerdo en qué es, pero no es un político, por lo tanto no debemos aplicarle las normas. Cuando él dice que no ha habido presidente que haya sido más duro con Rusia que él, solo puede llevar a la carcajada. La relación de Trump con Rusia ha sido una relación marcada por, uno, la sospecha que tenemos de que hay un chantaje ruso sobre Trump, que está determinando muchas cosas. Dos, una relación marcada por negocios hechos por millonarios rusos con propiedades de Trump. Compra de apartamentos en la Trump Tower de Nueva York antes de que Trump fuera presidente. No sabemos en qué condiciones, no sabemos el origen de ese dinero. Tres, una relación marcada por la injerencia rusa ya reconocida, ya investigada por el fiscal Mueller. Es un paquete tan grande en una relación con Rusia, con un perfil como Putin, que excede de todo comentario normal. Lo lógico es que haya reacción entre dirigentes republicanos. Lo lógico es que haya una reacción de preocupación y de horror en la población norteamericana. Lamentablemente, dicen los sondeos que esto todavía no ha llegado a la base electoral de Trump. Todavía sigue el cue del presidente cuando dice, son todo fake news. No me diga nada. Entonces la gente dice, claro, son todo fake news. Es tremendamente alarmante. No sabemos qué habló, no sabemos qué va a hablar, no sabemos qué va a salir de ahí, no sabemos qué tiene Rusia, qué tiene Putin sobre Trump. ¿Va a acabar esto en impeachment? ¿Va a acabar? Francamente, no tengo ni idea. Confío plenamente en la justicia, en el fiscal Mueller. Espero que no le ocurra nada durante su tiempo de investigación. Pero la cuestión no es, como decía él, si Trump es duro o no con Rusia. La cuestión es qué relaciones ha tenido, qué ha aceptado, qué tiene Rusia sobre Trump, cómo es posible que Trump
trate de manera hostil a líderes aliados, como al presidente de Canadá, o como Justin Trudeau, o a Angela Merkel, la canciller federal alemana. Que los hostigue, que los critique, que los desprecie. ¿Cómo es posible que haga eso y, sin embargo, que esté encantado con el presidente de Corea del Norte, que Putin sea casi su mejor amigo? No estamos hablando de un país pequeño centroamericano, estamos hablando de la primera potencia del mundo. Es enormemente alarmante por lo que está ocurriendo y por las consecuencias que tiene, por lo que puede ocurrir, ¿no? Carlos Malamud. No, es evidente que al margen de esto, y que inclusive ya ha dicho el propio Trump, que puede tener unas relaciones estupendas con López Obrador, que ha hecho una excelente elección, según sus palabras, cosa que también es verdad. Pero yo creo que aquí otra de las cosas que hay que tener presentes es ese cariz anti-establishment con el cual Trump llega al poder. Es decir, su discurso estaba centrado en una crítica frontal y demoledora a Washington, al establishment de Washington, al aparato del gobierno federal. Y yo creo que en ese sentido él está siendo muy consecuente con sus ataques y sus embates cotidianos. El otro día también, por ejemplo, lanzó una bastante inusitada crítica contra la Reserva Federal, diciendo que habían bajado los tipos de una forma escandalosa y que él no habría hecho eso porque está disminuyendo la competitividad de Estados Unidos frente a la Unión Europea o a China, ¿no? Lo cual es bastante extraño y es un nivel de injerencia frente a la Reserva Federal poco corriente en un país como Estados Unidos. Y esa crítica frontal al establishment también se está dirigiendo, como vemos, a los servicios de inteligencia, que es una parte esencial de todo el sistema político e institucional de Estados Unidos. Ahora, yo creo que, como decía el otro día, Trump está jugando con fuego y se puede quemar en cualquier momento. Es decir, otros ataques al establishment, como por ejemplo su crítica al libre comercio, son más inocuos. Son, por supuesto, que tienen consecuencias económicas, políticas, financieras de calado. Pero desde el punto de vista de la opinión pública son más inocuos. Porque, bueno, el comercio está ahí, los ricos son una cosa, nosotros, el pueblo, es otra cosa muy diferente. Pero aquí entra a jugar el patriotismo norteamericano contra el viejo demonio, contra el viejo enemigo de toda la vida, que es el comunismo internacional, los rusos, los soviéticos, ahora los rusos. Y yo no sé hasta qué punto, para la opinión pública de Estados Unidos, Rusia ha dejado de ser el enemigo. Puede que Trump lo considere así, en parte por lo que decía José Manuel sobre qué tienen los rusos que nosotros no sepamos qué tienen y que puedan estar presionando. Pero, ¿qué va a pensar, o qué van a pensar muchos norteamericanos de a pie, el día que vean a Putin paseándose por el mall de Washington, entrando al despacho Oval? Y no me figuro, porque no me figuro, pero no sería descartable, una visita al Capitolio. Entonces, eso desde el punto de vista de la simbología política en Estados Unidos puede tener consecuencias devastadoras. Y yo creo que, no sé hasta qué punto Trump, que no es ningún tonto por otra parte, y que mira las encuestas y demás y ve que todavía sus bases le siguen respondiendo. Pero ¿hasta cuándo? Y sobre todo, ¿qué piensan aquellos estadounidenses que en general son poco propicios a movilizarse frente a una situación como esta? ¿Cuál va a ser la reacción? Usted ha sido corresponsal en Washington, decíamos varios años, José Manuel. ¿Se imagina a Vladimir Putin en el Capitolio? No, pero hay que empezar a imaginarse todo. No me lo imagino entrando, dando un discurso con las dos cámaras aplaudiendo. No me imagino eso. Yo, con cierto retraso, acabo de terminar de ver la serie The Americans sobre el espionaje soviético en Washington en los años 80. El que haya seguido esa serie, y me consta que ha sido muy popular, estará horrorizado. No hay que tratar a los otros países como enemigos, en absoluto. Precisamente es Trump el que introduce la confrontación en lugar del multilateralismo.
Pero de ahí a recibirlo en el Capitolio, a pasearlo, a que no haya pasado nada, a fortalecer la alianza con los poderes autoritarios en detrimento de las alianzas con las democracias de latinoamericanas y europeas por parte de la Casa Blanca, es enormemente preocupante, como decía Carlos, para el americano medio que no entenderá nada. Y ese es el americano, el que menos entenderá es el que más sensible es, el más sofisticado, el de las costas. No hablamos del votante más tradicional que se puede contentar con que estos son fake news. Habrá un momento en el que no se contentará, quizá no haya llegado todavía. Es el horror de los americanos medios, el horror de las élites, conservadoras o progresistas, ante lo que esto implica. La reciente mención de Carlos a la Reserva Federal es absolutamente insólito, ese nivel de injerencia con las cosas de comer, con los tipos de interés, con la economía, con las relaciones internacionales. De verdad, lo que pasa es que se nos acaban adjetivos y palabras, ¿no? Pero no me lo imagino allí, pero no me imaginaba muchas otras cosas. Y aquí están, y no han venido de la nada. También es por un fracaso de la élite republicana, y también es porque ha habido un fracaso quizá de una sociedad que se ha ido a extremos que han provocado luego reacciones. Sí. Hablo de la corrección política, es más complejo que todo, ¿no? Pero desde luego son escenarios que ahora mismo yo no concibo. Creo que efectivamente está jugando con fuego. Veo muy difícil, porque todavía no hemos cumplido 2 años, que no se queme. ¿Y cree usted que esto le tendrá un costo para Trump en los votantes, que es algo que usted mencionaba? Hay una encuesta de NBC News de esta semana, en donde para la mayor parte de los estadounidenses Rusia es o un país inamistoso o directamente un enemigo. ¿Pero le costará esto a Trump con los votantes? Porque esa es la gran pregunta. Esa es la pregunta, y esa pregunta tiene que ver con qué capacidad de movilización van a tener los demócratas por un lado y los republicanos con sus bases por el otro. Es decir, porque una cosa es cómo se manifiesta o qué piensa la opinión pública, y otra muy distinta cómo se traduce eso en resultados electorales. Y en un país como Estados Unidos, donde los niveles de participación política son muy bajos, sobre todo en las elecciones, pues habrá que ver qué segmento de la población va a votar. En el caso de Trump, de los partidarios de Trump, los más motivados son precisamente aquellos que defienden a ultranza a Trump, haga lo que haga. Sí. Y haga lo que haga está bien, porque él representa sus intereses. Y más en un contexto en el cual la economía sigue creciendo. Ahora, ¿qué pasa con los que están enfrente? ¿Serán capaces los demócratas de movilizar a un electorado que se ha movilizado, pero no demasiado? ¿Cómo traducir, por ejemplo, esa ventaja en voto popular que tuvo Hillary Clinton en las elecciones, sí, en votos para estas elecciones de medio término? Pero pensemos a 2 años más. Porque muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿es Trump causa o consecuencia de todo lo que está pasando en Estados Unidos? ¿Y su discurso anti-establishment qué significa? Pero pongámonos en un escenario que sería de alguna manera un poco estremecedor, pero sí, no descartable. Y es que las próximas elecciones se diriman entre Donald Trump y Bernie Sanders. ¿Cuál sería el futuro de los Estados Unidos? No se sabe muy bien, ahí no se sabe muy bien qué podría pasar. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde el Real Instituto Elcano de Madrid para despedirnos porque se acabó el tiempo. Gracias, José Manuel Calvo, por haber estado con nosotros. Gracias, Carlos Malamud, y a ustedes los espero en una próxima oportunidad.